Bueno chicos, buenos días con todos. A ver, el día de hoy vamos a comenzar con aritmética, hablando de tercer trimestre. El tema va a ser promedios. Está bien, promedios. Creo que el promedio siempre es una nota, o usualmente ustedes lo relacionan con nota de colegio, ¿no? O una nota para aprobar, ¿no? Algunos en la universidad, otros en el instituto, ¿no? El promedio es como que la nota donde te dice si pasas o no pasas el año también, ¿no? Entonces, el promedio no solamente se usa ahí, ¿está bien? O sea, si vemos el promedio, ya sabemos qué es, ¿no? Es la sumatoria, ¿no? Es la sumatoria de notas, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Supongamos que esta sea tu nota de los 4 bimestres, ¿no? Tu promedio de notas, ¿cuál va a ser? Esto, acá. La suma de tus 4 notas entre 4. O sea, es la suma de los números, de varios números, entre la cantidad de los números, ¿no? Ahora, pero como les decía, no necesariamente el promedio va ahí, ¿no? No solamente son en notas. A veces cuando haces análisis de datos, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? El promedio de personas o el promedio de la altura de peruanos, hombres, es de 1,65 m, supongamos, ¿no? Eso también es un promedio, y no son notas, son alturas, ¿no? Igual, ¿no? El promedio de peso de mujeres, supongamos, ¿no? También. O el promedio de, no sé, el promedio de personas que les gusta el chocolate, por así decirlo. ¿Existiría eso? No, ¿no? ¿Por qué? Porque tú no puedes medir cuánto le gusta el chocolate a alguien. Entonces, el promedio solamente qué cosas se pueden promediar, cosas que se puedan medir o que tengan una magnitud, ¿no? O sea, que tengan una unidad de medida. ¿Está bien? No podemos medir si es que no hay un indicador. Por ejemplo, hay un promedio también, por ejemplo, cuando dicen a los cuantos les gusta el chocolate. Por eso a veces te hacen marcar encuestas, ¿no? Del 1 al 5, ¿cuánto te gusta el chocolate? Te dicen, ¿no? O del 1 al 5, ¿qué tanto te gusta ver este programa? ¿No? ¿Qué tanto te gusta ver esta guerra, por ejemplo? Te ponen, ¿no? A ver, del 1 al 5, ponos una cantidad, ¿no? ¿Por qué? Porque el gusto no se puede medir con ninguna unidad. Pero si te ponen números del 1 al 5, ahí sí puedes medirlo, te das cuenta. Y de ahí se saca un promedio, ¿no? Un promedio de cuánto le gusta a la gente el programa, por ejemplo, ¿no? O a cuántos le gusta el reportaje al Perú, etcétera, ¿no? Entonces, pues siempre te ponen ese tipo de encuestas para que puedan promediar el gusto de las personas. Bueno, ahora, yendo al tema, ¿ya? Vamos a ver, ¿qué vamos a ver en esto? ¿No? Vamos a definir qué es promedio, vamos a identificar las clases de promedio y por último vamos a ver cómo se ve un contexto real y matemático, ¿no? Lo que sucede el promedio aritmético y el promedio ponderado, ¿sí? Pero para poder entender o para poder hacerlo bien, vamos a comenzar con los ejercicios, ¿está bien? Los ejercicios del día de hoy son tus saberes previos, ¿no? Para empezar, si es que saben operar con fracciones, ¿está bien? Así es que vamos a ver, ¿ya? Vamos a comenzar con la número 1. Así es que díganme las respuestas, por favor, de la 1. Vamos a ver si lo saben, espero que sí. A ver, me dice sus respuestas de la número 1, ¿ya? Yo por mientras voy copiando, ¿no? Por el chat me lo dice. ¿Cuánto sale esa suma de fracciones? A ver, les doy un minuto.
Ya, por ahí dos respuestas. Recuerden que la participación es importante, chicos. ¿Está bien? La participación es muy, 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 muy importante. Luego no quiero problemas con nadie. Y si no saben hacerlo, me dicen. ¿Está bien? Por si acaso. Si no saben hacer algo o no saben lo que les he pedido, me dicen. O sea, y si me dicen es porque están ahí, ¿no? Obviamente. Si no dicen nada, ¿cómo voy a saber? ¿Mm? Obviamente que si también me dices que no sabes, el próximo ejercicio lo vas a hacer, se supone. ¿Sí? Si es que, a ver, solamente dos personas, somos ocho, ¿no? A ver, vamos a ver. Vamos a ver un minuto más. A ver, vamos a ver, ¿ya? Mm, ya, está bien. No hay problema. Si se equivoca, no hay problema. Nadie sabe. ¿Está bien? ¿Quién se equivoca? Al menos en virtual nadie se entera, ¿no? No hay problema. Sean sinceros, nada más, sean sinceros. Bueno, vamos a ver, ¿ya? Vamos a ver. Profe, ¿cómo se suma fracciones? A ver, hay que repasar, ¿ah? Hay que repasar en caso se han olvidado. ¿Cómo se hace una suma de fracciones de 3? Para comenzar se saca el mínimo con un múltiplo de los denominadores. Entonces sacamos el mínimo con un múltiplo de 3, 5 y 4. Creo que todos sabemos sacar el mínimo con un múltiplo, ¿no? Sacamos tercia, te queda 1, te queda 5, te queda 4. Sacamos quinta, ¿no? 1, 1, 4. Sacamos cuarta, te queda 1, 1, 1. ¿Cuánto es el mínimo con un múltiplo? La multiplicación. El mínimo con un múltiplo es 3 por 5 por 4, 60. Listo. ¿Y ese 60 dónde se pone? Como denominador. Luego, ¿qué se hace? 60 se divide entre el denominador que está acá y luego se multiplica por 1. 60 entre 3, 20 por 1, 20. Y luego pones el signo, más, y seguimos haciendo lo mismo. 60 entre 5, 12 por 1, 12. Más 60 entre 4, 15 por 1, 15. ¿A qué es igual a esto? 20 más 12 más 15 sería 40 y 47 sobre 60. ¿Está bien? Listo. Por ahí nadie le acertó, creo. Nadie le acertó, creo, ¿no? Ya, bueno, vamos a... Profesor, una Dime, pregunta. ¿Puede volver a explicar cómo sacó el 30 o el 12 el 15? ya, a ver. Mira, el 60 saqué del mínimo con un múltiplo, ¿no? Luego, este 60 lo dividí entre 3. ¿Está bien? 60 entre 3 se divide, sería 20 por 1, 20. Por eso se saca así. Luego, 60 entre 5, 12, ¿no? 12 por 1, 12. Ahí va el 12. Más 60 entre 4, 15. 15 por 1, 15. Luego simplemente se suma lo que está arriba, el numerador, y te sale 47 sobre 60. Entonces la suma, ¿cuánto Ah, sale? 47 sobre 60. 60, 47 con 60. Ah, sí, profesor. Listo. Muy bien. Saben, tengan cuidado por ahí en sumar. ¿Ah? Ahí vamos a la número 2.
La número 2. Raíz cuadrada de esto, ¿cuánto sale? A ver, un minuto les doy. A ver, vamos, inténtenlo, les doy un minuto. Listo. Por ahí algunos le han acertado, otros no. A ver, esto de acá es la raíz cuadrada de 36 por 25 por 144. Ahora, hay una propiedad. La propiedad dice que una raíz afecta en una multiplicación, ¿no? O sea, cuando números se estén multiplicando dentro de una raíz, ¿no? Supongamos así, m por n por a por b, la raíz afecta a cada uno de ellos, ¿no? Y te queda raíz cuadrada de m por n por raíz cuadrada de b por raíz cuadrada. ¿Está bien? Ahora tengan cuidado, ¿ah? Si es suma, no cumple eso, solamente cuando son multiplicaciones o divisiones. O sea, esto de acá, que alguno puede creer, eso está mal. ¿Está bien? Eso está mal. Eso no son iguales, por si acaso. Y también cumple cuando es división. ¿Está bien? Cuando es raíz cuadrada de m sobre n, por ejemplo, esto va a ser igual a raíz cuadrada de m entre raíz cuadrada. O sea, cuando sea multiplicación y división, cumple. ¿Está bien? Sea raíz cuadrada, raíz cúbica, raíz cuarta, raíz quinta, lo que sea, cumple. Mientras esté en una multiplicación o división. Entonces, puedo hacer lo mismo acá. Puedo decir que esto es raíz de 36 por raíz de 25 y por raíz de 144. Y eso es un poco más fácil, ¿no? En vez de estar multiplicando todo y luego sacar la raíz cuadrada, más fácil es así. Raíz de 36, 6, por raíz de 25, 5, por raíz de 144, 12. La multiplicación sale 360. Listo. Sencillo, ¿no es así? Son propiedades de ley de exponencias. Bueno, vamos a la número 3. A ver, vamos a ver si han entendido. Se supone que si han entendido van a poder hacer la número 3. Vamos. Es así, obligatoriamente tienen que hacerlo todos. Está bien. Un quinto menos un séptimo más un tercio. Vamos, chicos. Le doy un minuto para que lo haga. Supondré que no pueden hacer, ¿verdad? Algunos. Escuchen lo que no están viendo, porque luego le voy a preguntar. Porque recuerden, ¿por qué hacemos estos saberes previos? Porque se van a aplicar en la clase del día de hoy, por si acaso. Luego, los que no estén participando, les voy a preguntar, para que no tengan ninguna excusa. A ver, profe, primero que se hace cuando tengo una suma y resta de fracciones, le saco el mínimo con un múltiplo a los denominadores. ¿Ya? Si le sacas el mínimo con un múltiplo, saca quinta, 1, 7, 3. Séptima, 1, 1, 3. Tercia, 1, 1, 1. ¿Qué te queda? La multiplicación va a ser el mínimo común. Sería 5 por 7 por 3, sería 60. No, 105, ¿no? 105 la multiplicación. Ahora, ¿dónde va eso, profe? Eso va abajo. Sería 105. ¿Cómo se operaba? 105 se divide entre 5 y multiplicamos por 1. 105 entre 5, 21. Por 1, 21. Menos 105 entre 7, 15. Más 105 entre 3, 35. ¿Cuánto sale eso? Acá saldría 105 y arriba 41, ¿no? 41 sobre 105. Ahora sí creo que le han acertado. Muy bien, ¿no? Ahora sí. Muy bien. Me alegra. Me alegra su mejora. ¿Está bien? Así tienen que hacer, chicos. Tienen que mejorar poco a poco. No es complicado. Matemática no es difícil, ¿ah? Por ahí una vez leí una lectura muy interesante, ¿no? Todos hablan de política, todos hablan de economía, todos hablan de cualquier tema, pero nadie habla de matemáticas.
¿no? Nunca han visto políticos discutir sobre un problema de matemáticas, porque es un tema también, pero ¿por qué no lo debaten? No es porque sea difícil, sino que los problemas de matemáticas son exactos, ¿no? O sea, siempre hay un resultado, y hay un resultado distinto para cada tipo de problema. Y como es un resultado exacto, nadie se anima a dar una respuesta. En cambio, en política o en economía o en lo que sea, siempre hay muchas respuestas, siempre. Entonces, la gente se da el gusto de opinar. Como no hay una respuesta fija, como nadie tiene la verdad en sus manos, entonces que dicen, ah, puedo opinar, puedo decir lo que creo. En cambio, raíz cuadrada de 25 es 5 en todos lados del mundo. En China, en Rusia, en Japón, en Australia, en los Emiratos Árabes, en todos lados. Y el que diga lo contrario, ya sabes de qué lo van a tildar. Entonces, por esa razón, no es porque sea difícil, ¿no? Es por el miedo a equivocarse, ¿no? Pero bueno, ya, eso ya se hablará, ¿no? Y tienen que darse cuenta ustedes también que matemática no es complicado, es simplemente practicar, ¿no? Para poder entender. Pero bueno, por ahí algunos ya me mandaron la respuesta de la 4. ¿Está bien? Es lo mismo que la número 2. La misma propiedad, profe, la raíz cúbica afecta entonces a cada uno de los números, sí. Como es una multiplicación, puedo aplicarlo. Entonces sería raíz cúbica de 125 por raíz cúbica de 64 por raíz cúbica de 8. Profe, está facilito, ¿no? Raíz cúbica de 125, 5. Raíz cúbica de 64, 4. Raíz cúbica de 8, 2. ¿Cuánto sale? 40. ¿No? 5 por 4 por 2, 40. Listo. ¿Está bien? Fácil, sencillo. ¿Está bien, chicos? Entonces ya saben por qué no es difícil matemáticas, ¿no? Y ahora, ya que la mayoría no sabía esto, ¿no? Porque la mayoría no ha respondido bien, entonces se va a copiar los saberes previos, ¿ya? Se tiene que copiar. Si todos hubieran respondido, no les hubiera hecho copiar. No han respondido, lamentablemente. Pero no hay problema, ¿no? De paso repasa. Mientras van copiando, de repente ustedes lo resuelven solo sin ver, ¿ah? Porque supongo que ya no necesitan ni siquiera ver, ¿no? Lo copian simplemente, como practicando, ¿sabes? Listo, chicos. Entonces vamos a comenzar con la clase, ahora sí. Recién vamos a comenzar con la clase, porque la clase recién empieza aquí. A ver, profe, ¿qué es un promedio, no? Se denomina promedio aquella cantidad que representa un conjunto de datos con la condición que se encuentre comprendida entre el mínimo y el máximo de dichos datos. Profe, es muy complicado lo que está diciendo. No entiendo qué es promedio. A ver, recuerda algo. Tú cuando promedias tus notas, ¿no? Un ejemplo. Tú, de repente, supongamos que el primer mes tuviste 11, ¿ya? En matemáticas. El segundo bimestre tuviste 13. El tercer bimestre te esmeraste y sacaste 17. Y el cuarto bimestre te iluminaste y sacaste 20. Cuando tú sacas el promedio, o sea, la suma de los cuatro, ¿no? Por ejemplo, 11 más 13 más 17 más 20 sobre 4. ¿Cuánto va a salir aproximadamente? Va a salir, si no me equivoco, un 13, creo, ¿no? Aproximadamente, un 12, creo, no, un 13, creo, por ahí, aproximadamente, ¿ya? Pero este promedio, me corrigen esta manera, pero por ahí sale, por ahí creo. Este promedio es menor que la mayor nota y es mayor que la menor nota. ¿Y el promedio qué significa? Que siempre va a estar entre el menor y la mayor nota. Eso es lo que te quiere decir. ¿Está bien? O sea, el promedio siempre va a estar entre el mayor y el menor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Siempre cuando dicen el alumno promedio, ¿cuál es el alumno promedio? El que está entre el mejor
y el peor alumno, por así decirlo, ¿no? Aunque no hay peor alumno, sino el alumno flojo, ¿no? Por así decirlo. ¿Está bien? O el alumno que no es responsable, etc. ¿Está bien? El alumno promedio, entonces, también está entre ellos. Entonces, el promedio es eso. ¿Está bien? Entonces, cuando hablemos de conceptos, porque muchas veces preguntan conceptos, y algunos no saben conceptos, las teóricas, te dicen, ¿no? El promedio es aquel dato que está entre el mínimo y máximo valor de dichos datos, verdadero, ¿no? Entonces tienen que tener en cuenta eso, por si acaso. Es bueno saber conceptos, sí, porque ahí también muchos fallecen en los exámenes, ¿no? Muchos se equivocan y pierden puntos. Bueno, entonces nosotros conocemos el promedio aritmético, ¿no? Porque hay tipos de promedios para empezar. Entonces, vamos a empezar con el promedio aritmético. El promedio aritmético es el que siempre usamos para sacar nuestras notas. ¿Y cuál es el criterio? La cantidad de notas sobre la cantidad de números. Ese es el promedio aritmético, el promedio que siempre se usa en casi todos lados, ¿ah? El que usualmente se usa, mejor dicho, en todos lados. Entonces, el promedio aritmético sería, por ejemplo, de 18, 12, 9 y 14, sería, sumamos estos cuatro datos y lo dividimos entre 4. ¿Por qué? Porque es la cantidad de datos. ¿Cuánto sale? 13,25. Y como se dan cuenta, 13,25 que está entre el menor y mayor dato. ¿Se dan cuenta? Cumple, ¿no? Ahora, el promedio aritmético no es el único. También está el promedio geométrico. El promedio geométrico es parecido. En el primer caso es la suma, en el segundo caso es multiplicación. ¿Está bien? En este caso se multiplican los datos. Y se saca la raíz cuadrada ¿de qué? De la cantidad de datos. O sea, si son n datos, le sacan la raíz n. Entonces, profe, si tuviéramos los números 8, 343 y 125, ¿qué hago? Si me piden el promedio geométrico, lo multiplico y le saco la raíz cúbica. ¿Por qué? Porque son tres datos. Y ustedes ya saben, ¿no? ¿Cómo saca raíz cúbica? Se saca raíz cúbica de cada uno de los números, ¿no? Como es una multiplicación, le puedes sacar la raíz cúbica de cada uno de los números y te va a quedar así. ¿Cuánto es raíz cúbica de 8? 2. Raíz cúbica de 343, 7. De 125, 5. ¿Cuánto es 2 por 7 por 5? 70. ¿Está bien? Listo. Profe, en vez de evitarte multiplicar, ¿no? Estos tres números gigantes, te evitas, ¿no? Con esa propiedad. ¿Está bien? Y por último, el promedio armónico. El promedio armónico es una suma, pero de inversas, ¿no? Por ejemplo, la forma de un promedio armónico sería así. La cantidad total de datos, ¿no? La cantidad total de datos sería, por ejemplo, n datos, acaba n, sobre la inversa de los datos, o sea, uno sobre el número, más uno sobre el otro número, más uno sobre el otro, así sucesivamente. ¿Está bien? Entonces, supongamos un ejemplo. Primer armónico de 2, 4, 6. ¿Cuántos datos son? 3. Entonces, arriba va 3 sobre la inversa de cada número, o sea, de 2, 1 entre 2, más 4, 1 entre 4, más 6, 1 entre 6. Y se suman estas fracciones. Y ustedes ya saben sumar fracciones, ¿no? Sacando el mínimo común múltiplo y todo lo demás. ¿Se dan cuenta? Resuelven esto, lo dividen 3 entre esa fracción y te sale 36 entre 11. Por esa razón hemos repasado suma de fracciones. Por esa razón hemos repasado raíz cuadrada de eso. Por si acaso, por eso les dije, en los saberes previos hayan debido ver, ¿no? Cómo se ha resuelto. Entonces, ¿qué es la media, profe? Es el promedio de dos cantidades. ¿Está bien? No se olviden. Por último, la media es el promedio de dos cantidades. Bueno, chicos, entonces vamos a la última parte. Hay ciertas propiedades que cumplen. Y más adelante, o de repente en la academia, de repente algunos se meten a la academia, van a aplicar el promedio o la media. ¿Está bien? Es lo mismo. ¿Está bien? Promedio y media tienen un significado parecido, ¿no? Pero recuerden, la media es de dos cantidades. ¿Está bien? Dos. El promedio, en cambio, no. El promedio puede habilitar a muchas cantidades. Entonces, hay ciertas propiedades, como les dije. Para cantidades diferentes, o sea, ¿cómo cantidades diferentes? Si los datos fueran,
por ejemplo, P, Q, R y S, ¿no? Son cantidades diferentes. Para cantidades diferentes que cumple, que la media aritmética y la media geométrica es mayor que la media armónica. ¿Está bien? Bueno, en este caso sería así. ¿Está bien? Aunque yo estoy hablando de promedio, ¿no? Si hablamos de media, solamente sería de PQ, ¿no? Dos datos nada más. ¿Está bien? O sea, ¿qué significa? La media aritmética, P más Q sobre 2. Es mayor que la media geométrica, o sea, P por Q raíz cuadrada, porque son dos datos. Mayor que la media armónica, son dos datos, sobre la inversa de dos datos. O sea, 1 entre P más 1 entre Q. Esto es lo que cumple. ¿Está bien? Esas son propiedades que más adelante lo van a usar en algunos problemas. Luego, para cantidades iguales se tiene que la media armónica es igual a la media geométrica más la media armónica, ¿ya? Media aritmética, digo, media aritmética. ¿Está bien? O sea, si tienes dos datos que son P y P, entonces te van a salir iguales. ¿Está bien? Listo. Por último, ahí está, ¿no? Media aritmética que es A más B entre 2, media geométrica que es raíz cuadrada de A por B. Y acá, esto de acá, ¿por qué, profe, es media armónica 2 por A entre A más B? Simplemente, o sea, así es, ¿no? Así debería ser su media armónica de esto. Pero simplemente la he resuelto por aspa, ¿no? B por uno, B. Más A por uno, A. Sobre A por B. Y arriba te queda 2. Este AB, como es de 2 entre uno, sería extremos por medios, ¿cómo sería? 2 por AB, 2 AB. Sobre B más A, ¿no? Simplemente lo han resuelto, no es que sea otro, por si acaso, lo han resuelto nada más. ¿Está bien? Listo. Y en este caso, cuando son dos números, cumple una propiedad también, que la media aritmética por la media armónica, que es igual a la media geométrica al cuadrado, solamente para dos números. ¿Está bien? Solamente para dos, por si acaso. Listo, chicos. Uy, pues, ay, listo. Sí, chicos, si hay alguna duda, por favor me la hacen ahorita. Dudas, consultas por ahí. Tema corto, ¿ah? Los temas son cortos. Algunos profes yo veo que hacen su clase recién ahí mismo, no se ponen a escribir ahí, aunque es un promedio. De repente yo también tendría que hacerles así, pero les ahorro tiempo, creo. O en todo caso también podría hacerles copiar, ¿no? O dictarles. Apunten, les digo, que es un promedio, tienen que copiar en su cuaderno. También podríamos hacer así, ¿eh? Pero creo que se pierde tiempo, creo. Bueno, chicos, ¿hay alguna duda ya para comenzar con los ejercicios? ¿Dudas, dudas? Recuerden que los ejercicios van a ser acorde a lo que hemos venido haciendo en clase. ¿Está bien? Si es que si les voy a pedir ayuda, va a ser más que nada en ejercicios para que me apoyen. ¿Bien? En la suma, en la resta de fracciones, etc. Bueno, entonces supongo que se ha entendido. Entonces vamos a los ejercicios, pero antes se reconectan, ¿ya? Se reconectan para hacer los ejercicios, por favor. Se reconectan ahorita. Vamos a hacer la clase de seguido. ¿Saben? Vamos a hacer la clase de corrido para irnos temprano. ¿Saben? Hacemos la clase de corrido, ya no descansamos. Yo tampoco voy a descansar. Entonces, hacemos la clase de corrido para irnos temprano todos. ¿Saben? Listo. Se conectan, por favor, se reconectan ahorita. Ahorita mismo. Bueno, empezamos con el ejercicio número uno, entonces, chicos. A ver, el ejercicio número uno que dice: el promedio de 50 números es 30. Si se retiran 5 números cuyo promedio es 48, ¿no? ¿En cuánto varía el promedio? A ver, ¿cómo sería? A ver, el promedio de 50 números es 30. Yo lo voy a hacer, yo lo voy a hacer. Ah, se la regla. Profe, el promedio de 50 números, pero ¿qué promedio, profesor? ¿El promedio aritmético, el promedio geométrico, el promedio armónico? Muy buena pregunta, ¿no? Entonces, en ese caso, cuando no te digan qué promedio es, tú asumes que es el promedio aritmético. ¿Está bien? Pero, profe, son 50 números, tengo que copiar los 50 números. No, no es necesario copiar los 50 números. Pero tienes que interpretarlo, ¿no? ¿Cómo? Por ejemplo, así, A sub 1
más A sub 2 más A sub 3 y así sucesivamente, hasta que sea A sub 50. Esos son los 50 números. El promedio aritmético es la suma sobre la cantidad. ¿Cuántos son? 50, o sea, sobre 50. ¿Cuánto es el promedio? 30. Listo. Luego, dice, si se retiran 5 números cuyo promedio es 48, ¿en cuánto varía el promedio? Entonces, me están diciendo que voy a retirar 5 números. Supongamos que los 5 números que yo retire va a ser el A1, el A2, o no, mejor no. No, está bien, está bien. Vamos a retirar el A1, el A2, el A3, el A4 y el A5. Vamos a suponer, ¿ya? Como dice que se retiran 5 números, vamos a suponer que se retiran eso. Ahora, ¿pero qué te dice el de dato? Que estos 5 números, su promedio, ¿cuánto es? 48. O sea, el promedio de estos 5 números, ¿cómo sería? A1 más A2 más A3 más A4 más A5 sobre 5, porque ese es el promedio, va a ser igual a ¿qué? A 48. Te dan de dato. ¿Qué significa? Que la suma de esos números puedo hallarlos, ¿no? Puedo hallar la suma de estos números. ¿Por qué? Porque ese 5 que está dividiendo al otro lado pasa multiplicando. Entonces sería 48 por 5. ¿A qué sería igual? Sería igual a 240, ¿no? 240. ¿Y eso para qué me sirve? Porque luego te dicen, si tú retiras estos 5 números, ¿en cuánto varía el promedio? ¿No? Entonces, si tú quitas esos 5 números al comienzo, ¿qué es lo que te quedaría? Te quedaría, entonces, vamos a primero hallar esto, fíjate bien, ¿no? Primero hay que ver la suma de todos los números. A1 más A2 más A3 más A4. ¿Cuánto vale? ¿No? Pasamos a multiplicar el 50. 50 por 30, 1500. O sea, ¿qué significa? Que la suma de A1 hasta A50 vale 1500. Pero si yo le quito A1 más A2 más A3 más A4 más A5, ¿cómo sería? Entonces sería algo así. Vamos a moverlo un poco más allá. Y esto acá lo vamos a mover más acá. Sería así. A3 más A4 más A5. Estoy poniendo ahí los números porque para ubicarlos mejor, ¿no? Punto suspensivo está a 50. ¿Cuánto vale la suma de estos 5? 240. Entonces, acá hay un A6, ¿no? A6, A7 más A8, sí. Este 240, ¿qué hago? Lo paso a restar. ¿Y con qué me quedo? Me quedo con A6 más A7 más A8 hasta el A50. ¿Cuánto sería la resta de 1500 menos 240? A ver, me dicen por el chat. ¿Cuánto es 1500 menos 240? Para que participen también, ¿no? Para que participen. ¿Cuánto es 1500 menos 240? 1260. Muy bien. 1260. Profe, pero usted no quiere eso. Usted quiere el promedio, ¿no? Pero si tú quieres el promedio, ¿cuántos números son? Del 6 al 50, ¿cuántos números son? Como le has quitado 5 números a 50, te quedan solamente 45 números, ¿no? Porque le has quitado 5. Entonces, ¿cuánto sería el promedio? Sería esta cantidad, ¿no? Va a ser esta cantidad de acá sobre 45, porque tú quieres el promedio. No sé si tú quieres el promedio. Entonces sería esta cantidad sobre 45. Porque son ahora 45 números, ya no son 50. ¿Cuánto sería entonces 1260 entre 45? ¿Cuánto sería 1260 entre 45?
28, ya, dicen que es 28. Entonces, ¿qué me doy cuenta? Profe, me piden en cuánto varía el promedio, ¿no? ¿El promedio cuánto era al inicio? 30. Ahora, ¿cuánto es? 28. ¿En cuánto varía el promedio? ¿Cómo se halla la variación? Con una resta. 30 menos 28, 2. ¿En cuánto varió el promedio? Varió en 2. ¿Se dan cuenta? Listo. Nada más. Nada más. Entonces, ¿qué cosa tienen que explicar? ¿No? Lo que podrían explicar en este caso sería eh, los cinco números, acá me puede enseñar, ¿no? Los cinco números que se retiran, ¿no? Acá sacamos su promedio, luego reemplazando, acá pueden poner, ¿no? Reemplazando, ¿no? Recuerden que reemplazando se escribe así, algunos no saben escribir reemplazando, reemplazando, ahí está, así se escribe. Algunos me lo escriben con una E, algunos me lo escriben con un N, ¿no? Por si acaso, eso también veo, ¿ah? Eso también veo cuando me mandan. Obviamente no les bajo puntos porque no soy profesor de letras, pero igualmente tiene que corregirse, ¿no? Imagínense que su profesor de letras me dice, su profesor no les dice, ¿no? Entonces les sigo, ¿no? Para que no haya ningún problema. ¿Está bien? Así se quiere reemplazar también. Ahora, eh, ¿qué más? Ahí ya, acá me pueden poner, ¿no? Variación del promedio, ¿no? Porque acá estamos haciendo una comparación, ¿no? Para a ver cuánto varió el promedio. ¿Está bien? Entonces, acá pueden poner promedio, ¿no? De los nuevos números, por así decirlo, ¿no? Me pueden poner acá. ¿Sí? Listo. Para comenzar, hemos comenzado con un problema para que vean que no es fácil los ejercicios a veces hacerlos, ¿no? Sino tienen que un poco interpretar los ejercicios. Ya no están en primero ni en segundo, ¿no? Con primero y segundo hubiera comenzado con el primero y medio con dos números es tanto. ¿Cuánto vale la suma de los números? Pero como ya no están en primero y segundo, están en tercero, tienen que hacer otro tipo de problemas. ¿Sí? Lo explican, por favor, lo explican. Vamos a la número 2. A ver, esto creo que si ustedes lo pueden hacer, ¿ya? Voy a darles un minuto para que lo intenten. El promedio aritmético de 15, 40, n y 15 es 20. Hay n. Vamos. Les doy un minuto. Espero que lo respondan todos. Todos. ¿Saben? Acá empieza ya su participación con mucha fuerza. Muchas gracias a Otto y a González Gloria por participar. ¿Saben? Los demás espero que en la número 2 participen, porque no estoy preguntando cosas difíciles. En el problema pasado pregunté una división, solamente respondieron dos personas. ¿Sí? Estoy avisando. Listo, entonces, a ver, un minuto les doy. Un minuto, vamos. Para la número 2. A ver, profe, ¿qué es un promedio aritmético? El promedio aritmético es la suma de los números entre la cantidad de números, ¿no? Entonces digo, a ver, ¿los números cuáles son? El 15, 40, n 15, o sea, los sumamos, ¿no? Como cuando sacan el promedio de sus notas, ¿no? ¿Qué hacen? Suman sus números, suman sus notas y lo dividen entre la cantidad de datos, ¿no? O de notas, que serían cuatro en este caso. Y te dan de datos que el promedio aritmético es 20, o sea, va a ser igual a 20. Este cuadro que está dividiendo pasa a multiplicar 20 por 4, 80. Luego, al otro lado, 15 más 40 más 15 queda 70, más n. 70 más n es igual a 80. ¿Cuánto vale n? El 70 pasa a restar, 80 menos 70, 10. Nada más. N vale 10. Sencillo, ¿no? Fácil, facilito. Entonces, por favor, tengan cuidado ahí. ¿Está bien? Vamos a la número 3. A ver qué dice la número 3. En una clase de 30 alumnos, el promedio de las estaturas de los hombres es 1,70 m y el promedio de las mujeres 1,60 m. Si el promedio total es 1,63 m, averiguar el número de hombres. Mira, lo voy a hacer ya, lo voy a hacer. Escuchen bien, para que hagan una buena explicación. Supongamos, en esta clase, por ejemplo, ¿cuántos somos? Son 9 alumnos.
¿ya? Son 9 alumnos. Supongamos que el promedio de hombres sea de 1,60 m, ¿ya? Y que el promedio de mujeres sea 1,80 m, supongamos. Entonces, yo no puedo decir que una mujer mide 1 metro, no sé, 30. ¿Por qué? Porque estoy diciendo que el promedio es 1,80 m. Hay mucho rango, ¿no? Mucho rango de diferencia. Entonces, cuando tú haces promedio, recuerda que siempre la gente o las personas tienen que estar por ahí. Ahora, pero profe, a mí no me interesa cuánto mide una persona. Obviamente que no, pero a veces te lo pide, ¿no? Te lo digo. Entonces, como te pide averiguar la cantidad, lo que te importa es la cantidad. Entonces, ¿cómo lo haríamos? A ver, en este caso somos pocos alumnos, es un poco más fácil, pero acá son 30, entonces es un poco más complicado. Entonces, vamos a poner así, vamos a ponerle variables a la cantidad de hombres, ¿ya? Y a la cantidad de mujeres. Vamos a suponer que los hombres son M hombres y son N mujeres. Pero me dice que son 30 alumnos. Por lo tanto, la cantidad total, ¿cuánto sería? M más N es igual a 30. O sea, son 30 alumnos. Luego, el promedio de las estaturas de los hombres es 1,70. Ahora, tú sabes que si quieres promediar estaturas, ¿qué haces? Sumas todas las estaturas, ¿no? Sumas todas las estaturas. Entonces, supongamos que la sumatoria, a lo mejor no lo voy a poner ya, lo voy a poner así. Supongamos que la suma de estaturas son A más B más C, o mejor así, A1, ¿ya? A1 más A2, así. Como no sé cuántos son, solo sé que son M hombres hasta M. Sobre M, porque son M hombres. ¿Va a ser igual a quién? El promedio de estatura que es igual a 1,70. Luego, el promedio de mujeres vamos a ponerle como B1, porque son distintas estaturas. B2 más B3 y así sucesivamente hasta BN, porque son N mujeres sobre la cantidad total de mujeres. Sería N. Acá es igual el promedio de mujeres, 1,60. Entonces ya tenemos el promedio de hombres y mujeres. Pero ¿qué es lo que te piden? Te piden el promedio total. No digo, te piden el número de hombres, o sea, te piden N, ¿no? Pero te dan de dato que el promedio total es 1,63. O sea, el promedio total, ¿qué sería? La suma de todas las estaturas, ¿no? O sea, la suma de A1 más A2 hasta M, ¿no? ¿Con quién? Sumaríamos él más las estaturas de las mujeres, ¿no? Pero ¿sobre quién? Sería sobre las estaturas de él. ¿Sobre qué? Sobre la cantidad total, digo, ¿no? Sobre la cantidad total de alumnos. ¿Por qué no estás dividiendo entre hombres y mujeres? De la cantidad de hombres y mujeres, sino entre total. ¿Y cuánto es el total? 30. ¿A qué sería igual esto? A 1,60. Listo. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la suma de alturas de hombres más mujeres, ¿a qué es igual? A 30 por 1,60. ¿A qué es igual esa multiplicación? A ver, el 30 que pasa a multiplicar, ¿a qué es igual eso? A ver, me confirman por ahí. ¿A qué es igual 1,60 por 30? Porque 30 pasa a multiplicar. ¿A qué es igual 1,60 por 30? ¿Nadie? ¿Está difícil? A ver, recuerden que cuando ustedes hacen medidas en decimales, porque estos son decimales, 1,60 m es un decimal, 1,60 es como decir 1,6, por si acaso. Yo también podría poner así, 1, así. Obviamente que no puedo decir lo mismo. ¿Son iguales? Sí, son iguales.
Porque el cero es como si fuera, el cero es nulo. En la parte decimal el cero no vale. ¿Está bien? El cero vale si es que hay por acá después un número entero, ¿no? O un número natural, mejor dicho. Entonces, si hay un número natural ahí, ahí el cero sí vale. Pero si ves puros ceros, no, pues no vale. Ya, es lo mismo, es igualito. Pero ¿por qué se pone 1,60 m? ¿Por qué siempre dice 1,60 m, profe? ¿Por qué no 1,6? ¿Sabes por qué? Porque siempre se dice 1,60 m, ¿no? Esto es 1,60 m. Entonces, por esa razón, no se considera 1,6, porque más que nada se hace referencia a la cantidad de centímetros también, ¿no? 1 m, 60 centímetros, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, entonces, ¿cómo se multiplica? Se multiplicaría 1,6 por 30, que en calculadora sale 70, no, 48. 48. ¿Qué significa? Que la suma de todas las alturas, ¿cuántos es? 48 metros. ¿Está bien? La suma de todas las alturas es 48. Pero tú acá también puedes hallar la suma de las alturas de los hombres, ¿no? Puedes hallar la suma entre los hombres. ¿Por qué? Porque puedes pasar a multiplicar el m acá. ¿Cuánto sería? 1,7 por m, ¿no? O 1,70, pero yo le pongo 1,7 por m. Y en el otro caso igualito, ¿cuánto sería esto? Igual, el n pasa a multiplicar y sería 1,6 por n. O sea, la suma de alturas sería 1,6 por n. ¿Y por qué hago esto? Porque como yo tengo la suma de alturas de todos los hombres acá y la suma de altura de todas las mujeres acá, ¿qué diría? Pues si me prefiero reemplazo. Sería 1,7 por m más 1,6 por n. ¿A qué es igual esto? A 48. Pero, no te olvides de algún dato. Como a ti te piden m, ¿qué te parece si n lo pongo en función de m? ¿Cómo así? Voy a decir, n va a ser igual a ¿quién? A 30 menos m, porque el m pasa a restar. Y lo reemplazo. N es igual a 30 menos m. Entonces acá sería 1,7m más 1,6 por 30 menos m. Y luego lo que viene ahí es simplemente resolver la ecuación. ¿Está bien? Resolviendo la ecuación sería así. 1,7m más 1,6 por 30. Eh, ¿qué? Qué raro. Ah, ya sé, ya que ok. Acá era 1,63, no era 1,6, ¿no? Ahí decía promedio, entonces 1,60, ahí me equivoqué. Ya decía yo, qué raro. Bueno, entonces 1,63 por 30, ¿cuánto sería? Ahí cambia, ¿no? Ahí cambia el resultado de acá. Ya decía, qué raro, dije. A ver, borramos eso, borramos esto también. Sería 1,63 por 30, sería 48,9, ¿ya? 48,9, ahora sí, y ahí está. Luego multiplicamos, ¿no? 1,6 por 30, ahí sí sale 48. Menos 1,6 por m, igual a 48,9. Luego acá simplemente restamos, ¿ya? 1,7 menos 1,6, 1 menos 1, 0. 7 menos 6, 1. O sea, sale 0,19. Igual acá, 48,9, 48 pasa a restar. 48 se resta con la parte entera. 48 menos 48, 0. 0,9. El 0,1 pasa a dividir. 0,9 entre 0,1, 9. ¿Cuántos hombres hay? Hay 9. Hay 9 hombres. Nada más. Serían solamente 9 hombrecitos.
Listo. Problema larguito, ¿eh? Problema largo. Voy a ser sinceros. Pero ahí está bien explicado, creo. ¿Está bien? Si hay alguna duda, pueden preguntar lo que tengan. Duda, consulta, queja, sugerencia. Ninguna duda por ahí. Para seguir con la número 4. Los problemas están con su nivel, ¿ah? Ya, vamos a borrarlos. Están con su nivel los problemas. Están nivel tercero y secundario, obviamente. Bueno, vamos al siguiente problema. A ver, te piden hallar la media armónica de 1, 2, 3 y 6. A ver, entonces, la media armónica, ¿cómo sería? Ya hemos hecho eso, ¿no? La media armónica sería el número total de datos. A ver, vamos a ver acá. Sería el número total de datos. ¿No? Acá voy a poner la media armónica. Es igual a el número total de datos, que son 4, ¿no? 1, 2, 3, 4 datos. Sobre las inversas, ¿no? La inversa de uno sería 1 entre 1. Más la inversa de 2, 1 entre 2. Más la inversa de 3, 1 entre 3. Más la inversa de 6, 1 entre 6. ¿Cuánto sería esa suma abajo, por favor? Me dicen. La suma de abajo, ¿cuánto vale? Esta suma de esta fracción me dicen cuánto vale. Les doy un minuto, ¿ya? A ver, vamos. Un minuto para sumar la suma de fracciones de abajo. Dos. A ver, vamos a ver. Por ahí le salió a alguien. Vamos a corroborar su respuesta entonces. ¿Ya? Veamos. Profe, 1 entre 1 es 1, ¿no? Sí. Entonces sería 1 más 1 medio más 1 tercio. Lo voy a resolver acá a un lado, ¿ya? Y sería, a ver, 1 más 1 medio más 1 tercio más 1 sexto. Ahí está. Ahora, lo que podemos hacer es esto. Fíjense lo que voy a hacer. Voy a sumar esos dos. ¿Cómo se suma 2, profe? En aspa, ¿no? 1 por 3 más 1 por 2. Podemos sumarlo así. Sería 1 más. Solamente voy a sumar las fracciones del medio. 3 por 1, 3. 2 por 1, 2. 3 más 2, 5. Sobre 2 por 3, 6. Dice 5 sextos. 5 sextos más 1 sexto, ¿no? Que está acá. ¿Cómo quedaría esto? Ahora, como son homogéneas, como son fracciones homogéneas, el denominador queda igualito. 6, 6. Se suma solamente los numeradores. 5 más 1, 6. 1 más 6 entre 6, 1. 1 más 1, 2. ¿No? Entonces, ¿cuánto vale la suma de abajo? 2. ¿Cuánto es 4 entre 2? 2. ¿Cuánto es la media armónica de 1, 2, 3 y 6? 2. ¿Saben? Sencillo. ¿Se dan cuenta? Sencillo. Fácil, fácil.
Ahora, lo he hecho de una nueva forma. Ustedes también lo pudieron haber hecho por mínimo con un múltiplo, ¿no? Sacar el mínimo con un múltiplo a uno, 2, 3 y 6. Estaba bien. Lo hago de una nueva forma porque ya expliqué la otra forma. ¿Saben? Por si acaso. Esa es una nueva forma con la que pueden hacer. Listo. Vamos a la número 5. ¿Qué es la número 5? El promedio geométrico de dos números es 12 y su promedio armónico es 4. Hallar su promedio aritmético. A ver. Entonces, hay que recordar una fórmula, ¿ya? Para no estar perdiendo tiempo. Profe, para dos números que cumplen, se cumple que el promedio aritmético o la media aritmética por el promedio armónico, que es igual a la media geométrica al cuadrado. Entonces, esta fórmula que está acá va a ser tu explicación, ¿ya? Esa fórmula que está ahí va a ser tu explicación. ¿Por qué? Porque cuando tú tomes como referencia qué cosa va a ser esto, y dices, profe, el promedio geométrico de dos números es 12. Solamente recuerde que esta fórmula cumple para dos números, solamente cuando sea de dos números. ¿Saben? Esta fórmula de acá. Entonces decimos, profe, el promedio geométrico de dos números es 12. Reemplazamos, sería 12 al cuadrado, ¿a qué es igual? Su promedio armónico es 4 por 4 y te piden su promedio aritmético. O sea, te están pidiendo acá el promedio aritmético. Y reemplazas, ¿no? 12 al cuadrado, profe, 144. Entre 4, 36. Nada más. Aplicando la fórmula simplemente. ¿Sí? Estamos aplicando la fórmula, por si acaso. ¿Está bien? Te están dando el dato del promedio geométrico, ahí está. El dato del promedio armónico, ahí está. Y reemplazamos con la formulita. ¿Para qué? Para hallar el promedio aritmético. ¿No? Listo. Ese sería todo para las 5. ¿No? Me explican, por favor. Ya, entonces, la número 6 ustedes lo hacen solos. La número 6 ustedes lo hacen solos. ¿Ya? ¿Qué dice la número 6? Es igual a, es igual que la número 5. A ver, si el promedio armónico de dos números es 1, el promedio aritmético es 25, ¿cuál es su promedio geométrico? Vamos, les doy un minuto. Espero que todos lo respondan, ¿no? Espero que todos lo respondan. Es muy parecido a la 5. Es igualita a la 5. Muy bien, hay una respuesta por ahí. Hay dos respuestas por ahí. Muy bien, me alegra. Ahora, veamos. Profe, es parecida a la primera, ¿no? Porque dicen el primer armónico ahora te dice que de dos números, ¿ah? Tengan en cuenta que solamente esta fórmula cumple para dos números. El primer armónico de dos números, ¿cuánto vale? Uno. O sea, ¿cuánto sería acá? Uno. Estamos reemplazando. Por el promedio aritmético es 25. O sea, sería acá 25, ¿no? Promedio aritmético. O la media aritmética, que es igual. 25. ¿A qué es igual? A la media geométrica. Y justamente te están pidiendo eso. El promedio geométrico al cuadrado. El promedio geométrico al cuadrado va a ser igual a ¿qué? A 25 por 1. Entonces, ¿cuánto vale el promedio geométrico? ¿Qué número elevado al cuadrado te da 25? Sería 5. Ya está. ¿Cuánto vale el promedio geométrico? 5. Sencillo, ¿no? Sencillo. ¿Está bien? Entonces la número 6 estaba igualita que la número 5. Solamente la han hecho dos personas, por si acaso. ¿Ya? Listo.
Vamos al número 7. El promedio aritmético de 5 números es 12. Si uno de ellos es 20, ¿cuál es el promedio aritmético de los otros 4 números? A ver, vamos a hacerlo ya para ganar tiempo. A ver, profe, el promedio aritmético de 5 números, ¿tú los conoces? No, pero sabes que puede ser así. A1 o A sub 1 más A sub 2 más A sub 3 más A sub 4 y más A sub 5. Sobre el total de números, que sería 5. Ese es el promedio aritmético. ¿Pero qué es igual? A 12. Entonces, ¿yo qué puedo decir? Que la suma de estos 5 números lo puedo hallar. ¿Por qué? Porque ese 5 que está dividiendo, ¿qué puedo decir? Lo puedo pasar a multiplicar. ¿No es así? Si lo paso a multiplicar, puedo hallar la suma de estos números. ¿Cuánto sería la suma de estos números? 12 por 5, 60. Listo. Pero luego me dice que uno de ellos es 20. Supongamos que la uno es 20, ¿no? Supongamos que la uno vale 20. Entonces, este 20, si lo paso a restar, sería 60 menos 20, 40. ¿No es así? O sea, A2 más A3 más A4 más A5, ¿cuánto vale? 40. ¿Ve? Entonces, la suma de esos cuatro vale 40. ¿Cuál es el promedio aritmético de los otros 4 números? O sea, de estos 4 números, ¿cuál es su promedio aritmético? Simplemente sería, si quieres hallar su promedio, sería estos números los divides entre la cantidad de números. ¿Cuántos números son? Son 4. O sea, sería 40 sobre 4, 10. Eso sería el promedio aritmético de los otros 4 números. Fácil, ¿no? Sencillo, creo que no es tan complicado, creo. ¿Alguna duda? ¿Duda, preguntas? ¿No? Bueno, y vamos a la última pregunta. A ver, dice, el promedio aritmético de 5 números es 85. Si consideramos un sexto número, el promedio aumenta en 15. ¿Cuál es el sexto número? Interesante. A ver, si se desconectan del Zoom, si se desconecta el Zoom, se reconectan, por favor, ¿ya? Se reconectan. Entonces, el primer aritmético que te dice de 5 números es 85. O sea, A1, como no conoces los números, le pones A1 más A2 más A3 más A4 más A5, ¿no? Su promedio sería la suma de ellos 5 entre 5. ¿A qué va a ser igual? A 85. Porque el promedio aritmético va a ser 85 de esos 5 números. Luego, si consideramos un sexto número, dice que el promedio aumenta en 15. Entonces, son 5 números, pero dice que si le adiciono uno más, ¿no? Si yo le adiciono uno más, o sea, un A6, un más A6, y le saco su promedio a esto, o sea, ahora no sería entre 5, como son 6 números, entre 6, el promedio que va a ser igual, va a ser igual a, aumenta en 15, o sea que el promedio va a aumentar en 15. O sea, si era 85 antes, ahora va a ser 100. ¿Qué te pide? ¿Cuál es el sexto número? ¿No? Entonces me doy cuenta de algo. Yo puedo hallar cuánto vale A1 más A2 más A3 más A4 más A5, ¿no? Puedo hallarlo. ¿Por qué? ¿Por qué puedo hallarlo? Porque yo sé cuánto es 85 por 5, ¿no? El 5 pasa a multiplicar, sería 85 por 5, sería 425, ¿no? Y también sé cuánto vale A1 más A2 más A3 más A4 más A5 más A6. Se reconectan al Zoom, por favor, para acabar con esto, ¿saben? Se reconectan al Zoom para acabar con los ejercicios y tomar la asistencia. A ver, entonces, como les decía, entonces, profe, yo también sé cuánto vale la suma de estos 6. ¿Por qué? Porque si el 6 pasa a multiplicar, 6 por 100 sería 600, ¿no? Y a ti te piden justo el sexto número.
Entonces tú qué dices, profe, pues yo tengo el dato de A1 hasta la 5 la suma. Entonces acá lo puedo reemplazar. ¿Cuánto valía la suma de A1 de 5? 425. Más el A6. Entonces todos díganme, ¿cuánto vale A6 entonces? ¿O cuánto vale el sexto número? A ver, voy a poner a ver, ¿cuánto vale? A ver. ¿Cuánto vale a sub 6? 175. ¿No? 170. ¿Ya está? ¿Ese es el sexto? Ese es el sexto número. ¿Está bien? Listo, chicos. Muy bien. ¿El día de hoy han participado la mayoría? Sí, ¿ya? Por ahí creo que Daniel Espinosa no participó. Maricielo creo que tampoco participó el día de hoy. Santiago Salas tampoco participó el día de hoy. ¿Está bien? Entonces, los demás sí han participado. No hay problema. Ariana creo que también no participó. Estoy seguro. Voy a verificar después, ¿ya? Yo tengo ahí los chats, por si acaso los chats se graban. Cuando la clase se graba, los chats del Zoom se graban. Así es que por eso tengan cuidado de a veces en enviar mensajes. Listo, chicos. Entonces ya saben cuál es la tarea, ¿no? Copiar y explicar los ejercicios. Hay que explicar los ejercicios del procedimiento, pero de una manera específica y sencilla, ¿ya? Tampoco pido una explicación amplia. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Entonces está ahí nomás quería la clase. Si tienen alguna duda, me la hacen ahorita. Está bien, no hay ningún problema. Para culminar la clase. Los ejercicios ya acabamos. Dudas, consultas, preguntas. Listo, chicos. Entonces hasta ahí nos quedamos y hasta acá queda la grabación.